Fiesta Americana Travel Tea presenta. Hace exactamente un mes que Oriente Medio está en guerra. Hamás tiene su objetivo claro y ese es destruir al Estado de Israel. En cumplir esa misión ha usado a la población palestina día tras día como un escudo humano. Los terroristas se esconden entre los civiles sin importar que así los expongan a la respuesta militar de Israel. Hamás se cuela en túneles subterráneos bajo Gaza para ocultar armas, instalaciones de mando y combatientes. Y hay que decirlo bien claro, los intereses de Hamás no son los de Palestina. Cada día en que la humanidad no tiene una respuesta contundente contra el terrorismo, está deliberadamente aplazando el suplicio de miles y miles de inocentes. Cada día que la guerra sigue, aumenta la barbarie que ya nos quitó a más de 11,000 personas. El sábado 7 de octubre se registró un sorpresivo ataque por parte de los terroristas de Hamás contra Israel. Desde entonces, todos los días en las noticias hemos sido testigos de los más infames horrores. Centenares de personas huyendo de casa, decenas de rehenes tomados por Hamás, a quienes incluso se les ha negado la revisión por parte de organizaciones humanitarias. El destino de cada uno de ellos es un misterio para los gobiernos y sus propias familias. Apenas el 23 de octubre supimos que la joven Shani Luke está muerta luego de haber sido retenida por Hamás junto a su novio, el mexicano Orión Hernández. Su cuerpo semidesnudo en la batea de una camioneta, siendo secuestrada por terroristas en medio de un festival de música, fue de las primeras imágenes que tuvimos de la guerra. Hoy sabemos que la joven de 23 años experimentó horrores para los que no alcanzan las palabras. El presidente israelí Yitzhak Herzog dijo que el cráneo de Shani Luke fue encontrado por las Fuerzas Armadas. Del resto de su cuerpo no hay rastro, no existe rastro. Sin embargo, de Orión no se sabe dónde está. Tampoco de Ilana Gritsevsky, la otra mexicana retenida. Y el gobierno del presidente López Obrador no ha informado con precisión cómo avanzan los esfuerzos para liberarlos de los terroristas. El mundo hemos visto ante nuestros ojos transcurrir un mes de bombardeos, posiciones políticas divididas y, en el peor de los casos, posicionamientos que se rehúsan a llamar terroristas a los terroristas. Tristemente, ese es el caso de México. También hemos visto protestas en todo el mundo y la amenaza de una escalada del conflicto que se asoma día a día con más fuerza. Hay voces que reclaman que Israel tiene una respuesta desmedida ante los ataques de Hamás, como si esos terroristas fueran, en primera, un Estado, y como si no hubieran sido los primeros en violar el derecho internacional humanitario el 7 de octubre con su incursión a territorio ajeno. Como si los terroristas de Hamás no fueran quienes tienen túneles bajo Gaza para ocultar armamento, rehenes y combatientes. Hamás ha tenido muchos años para preparar esta guerra. Las tropas israelíes necesitan despejar la franja, entrar, destruir los túneles, los misiles, detener a los líderes terroristas que ahí se resguardan para poder asegurar la sobrevivencia de sus ciudadanos. Por eso, en momentos como este, es necesario escuchar voces como la de Mossab Hassan Youssef, el hijo mayor de uno de los 7 fundadores de Hamás, Hassan Youssef, y quien sigue siendo un líder clave del grupo Hamás. En su libro publicado en el 2010 titulado Hijo de Hamás, Mossab cuenta cómo pasó de idolatrar y servir durante varios años como cercano colaborador de su padre a proporcionar información clave que ayudó a Israel a frustrar atentados suicidas y otros muchos ataques. Y aquí cito una parte de su libro. Aunque una vez fui el príncipe real, ahora soy un extraño en un país extranjero que lucha contra el enemigo de la soledad y la oscuridad. Sé que me ven como un traidor. Por favor, comprendan que no fue a ustedes a quienes elegí traicionar, sino a su comprensión de lo que significa ser un héroe. La humanidad está en una encrucijada y Occidente debe elegir el camino que ha de seguir. Yo soy Adela Micha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy que es miércoles 8 de noviembre. ¿Y de qué estaremos hablando esta mañana? De lo más relevante. Yo no dejo la corte por un cargo público, aseguró esta mañana el aún ministro Arturo Saldívar, quien ayer envió una carta al presidente López Obrador, donde renuncia a su cargo para sumarme, dice la carta, a la consolidación de la transformación de México. Minutos después de conocerse esa carta, Claudia Sheinbaum publicó una foto con él y aseguró que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Por su parte, Xóchitl Gálvez escribió en redes sociales: un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución. En otros temas, Mario Delgado, líder nacional de Morena, no descartó que Pedro Kumamoto sea candidato a la alcaldía de Zapopan, Jalisco. Y Carla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que el censo que ordenó el presidente López Obrador no tiene como fin encontrar a personas desaparecidas, sino reducir la cifra en su sexenio. Ya hemos hablado de esto apenas hace unos días, la semana pasada. En información internacional, autoridades de Hong Kong decomisaron más de 1 tonelada de metanfetamina procedente de México que era traficada en costales de Segalmex. La dependencia aclaró que no exporta productos a ningún país, por lo que se deslindaron de cualquier mal uso que se haga de las siglas de Segalmex en otros países. En los otros temas, Victoria Rufo niega estar en crisis matrimonial con Omar Fayad. Bad Bunny se molesta con sus fans por una canción suya creada con inteligencia artificial. Ana Gabriela Guevara defiende su labor al frente de la CONADE y dice: demostramos que con poco se puede hacer mucho. El colmo. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense con nosotros, comenten con nosotros y les pedimos, como cada mañana, que compartan esta transmisión con todos sus contactos para que seamos una comunidad mucho más grande. Y no se vayan, porque ya comenzamos.